Los signos y la predicación del reino de los cielos. Parte narrativa. Los profetas habían anunciado que el reino de Dios traería paz y alegría a los afligidos. Haría ver a los ciegos, devolvería la salud a los enfermos y acabaría para siempre con el sufrimiento y la opresión. Con la llegada de Jesús, todos aquellos anuncios proféticos comienzan a hacerse realidad. Mateo quiere ponerlo bien de manifiesto y para ello reúne en los 2 capítulos siguientes más de la mitad de los milagros relatados en su Evangelio. Ha llegado la era mesiánica. El reino de Dios ya se ha hecho presente en el mundo y los milagros de Jesús son las señales de esa presencia. Son las primicias de la nueva creación, el anticipo de la victoria definitiva de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y todas las fuerzas del mal. Curación de un leproso. Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces, un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Curación del sirviente de un centurión. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, y él va, y a otro: ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, a donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Curación de la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14 hasta el versículo 15. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Diversas curaciones. Mateo capítulo 8, versículo 16 hasta el versículo 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus,
y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Exigencias de la vocación apostólica. Mateo, capítulo 8, versículo 18, hasta el versículo 22. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». La tempestad calmada. Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el versículo 27. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Curación de los 2 endemoniados de Gádara. Mateo capítulo 8, versículo 28 hasta el versículo 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadareños, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino, y comenzaron a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia había una gran piara de cerdos paseando. Los demonios suplicaron a Jesús: «Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara». Él les dijo: «Vayan». Ellos salieron y entraron a los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio.